Mi papá me cerró la puerta en la cara cuando más necesitaba su apoyo, todo para proteger a su hijo favorito. Desde niño supe que en mi familia había un lugar que nunca iba a ser mío. Tenía apenas unos años cuando empecé a notar que mi papá me miraba distinto, como si yo no fuera lo que él esperaba. Tengo 32 años ahora y mi hermano menor tiene 28. Crecimos con mi papá porque mi mamá, bueno, ya les contaré qué pasó con ella. Pero desde siempre hubo una diferencia clara entre cómo nos trataba a los dos. A él, mi papá lo veía como su orgullo, el hijo fuerte, valiente, rudo, el que jugaba fútbol, se ensuciaba, se golpeaba y se reía como si nada. Todo lo que él admiraba en una persona lo veía reflejado en mi hermano. Y yo era lo opuesto. Me encantaba cocinar, leer, cantar. Siempre fui más sensible, más callado, más conectado con mi mamá. Supongo que para mi papá eso era una especie de amenaza o tal vez una decepción. Nunca lo dijo abiertamente, pero se notaba. Claro que al principio intentó enderezarme, según él. Me obligaba a jugar con él en el jardín, con la esperanza de que me gustara el fútbol, o al menos fingiera que me interesaba. Pero era pésimo, de verdad lo intenté, pero no era lo mío, y en vez de aceptarlo, se fue alejando. Poco a poco, dejé de ser su hijo para convertirme en el que simplemente vivía ahí. Mientras tanto, mi hermano era su compañero, su cómplice, su reflejo. El contraste era doloroso, no hacía falta que dijera nada. Todo estaba en su mirada, en sus gestos, en la manera en la que se dirigía a uno y al otro. Mi mamá, en cambio, siempre fue justa. Ella me veía, me escuchaba y me defendía. Gracias a ella yo no me sentía tan solo. Me acompañaba a leer, me dejaba cocinar a su lado. Incluso cantábamos juntos mientras preparábamos la cena. En esos momentos me sentía en casa, sentía que pertenecía, que no estaba equivocado por ser como era. Y por eso, inevitablemente, la quise más a ella que a nadie en este mundo. Intenté muchas veces acercarme a mi papá. Quise reconstruir algo entre nosotros, pero cada intento era como hablarle a una pared. Ya ni siquiera fingía interés. Y lo peor es que con el tiempo dejé de intentarlo. Me resigné a ser invisible para él. Pero nada me preparó para lo que vendría después. Mi mamá enfermó cuando yo estaba en 8º grado. Al principio fue algo sutil, algo que no parecía tan grave, pero el diagnóstico llegó como un golpe seco, cáncer, y ya estaba avanzado, demasiado. No tuvimos tiempo ni de prepararnos, se fue tan rápido, como si la vida la hubiera arrancado de golpe, y con ella también se fue mi refugio. No supe cómo procesarlo. Me encerré en mí mismo, me pasaba horas sin hablar con nadie y cuando hablaba solo quería recordar lo que ella hacía. Cocinaba cada día algo distinto, como si cada receta fuera una manera de tenerla cerca otra vez. Era lo único que me sostenía, lo único que me hacía sentir que todavía podía seguir adelante. Pero para mi papá y mi hermano, era como si nada hubiera pasado. Reprimieron todo, no lloraron, no hablaron, no se acercaron, solo siguieron con sus vidas como si la ausencia de mi mamá no les hubiera removido nada. En lugar de unirnos, su partida nos separó aún más. Y mi papá comenzó a odiar incluso mi manera de hacer duelo. Me gritaba que saliera de la cocina, que hiciera cosas de hombres, que dejara de ser tan débil. Un día me dijo que si me volvía a ver cocinando, también me iba a poner a fregar los pisos. Me llamó vergüenza, me comparó con mi hermano y me dijo que debería aprender a ser como él. Ese día exploté, le grité todo lo que llevaba años guardando. Le dije que sentía que nunca me había querido, y su respuesta fue lo más devastador, no lo negó. Ese momento lo partió todo. Fue como si finalmente se abriera una herida que llevaba demasiado tiempo cubierta. Desde ahí dejamos de hablarnos, y si lo hacíamos, era solo por obligación. Él ya no intentó acercarse más, y yo simplemente me rendí. Me refugié aún más en mi mundo, en mi música, en mis libros y en mis recetas. Me prometí que iba a ser chef, no solo por mí, sino por ella, por mi mamá. Durante esos años vivía casi como un fantasma en esa casa. Mi hermano seguía siendo el centro de atención y yo era solo alguien que pasaba desapercibido. Ya no me quedaba nadie con quien hablar.
nadie que me mirara con cariño. Cuando llegó el momento de elegir qué iba a hacer con mi vida después de graduarme, lo tuve claro. Apliqué a escuelas culinarias. También envié solicitudes a universidades normales, por si acaso. Pero en el fondo sabía lo que quería. Lo había sentido desde niño. Había hecho una pasantía secreta en un restaurante ese verano, y ahí me dieron una carta de recomendación que fue clave. Gracias a eso, me aceptaron en varios lugares, incluyendo una escuela en Francia, una de las mejores. Estaba en shock, emocionado, sí, pero también asustado, porque sabía que para hacerlo realidad necesitaba el apoyo de alguien que, históricamente, siempre me había fallado. Y ahí fue cuando me preparé para hablar con él. Sabía que iba a ser difícil, sabía que se iba a burlar o que iba a despreciar mi sueño, pero tenía que intentarlo, tenía que suplicarle si era necesario, porque renunciar a eso no era una opción. Y lo que me respondió fue incluso peor de lo que había imaginado. Yo ya iba listo para escuchar críticas, para recibir burlas, incluso para enfrentarme a un no por razones absurdas, pero jamás imaginé que mi papá me negaría algo tan importante simplemente por proteger el ego de mi hermano. Ni siquiera me dejó terminar de explicarle. Apenas mencioné la escuela en Francia, frunció el ceño. Me dijo que no iba a pagar ni un centavo, que eso era cosa mía, que si quería jugar a ser chef, tendría que hacerlo con mi propio dinero. Al principio creí que era por machismo, porque muchas veces dijo que cocinar era para mujeres, pero no, esta vez fue peor. Según él, si yo me iba a una escuela de alto nivel, mientras mi hermano apenas podía pasar sus clases, eso iba a hacerlo sentir menos. Me dijo que mi éxito podía afectar emocionalmente a mi hermano, y que no estaba dispuesto a arriesgar eso, así tal cual. No era un tema de dinero, él tenía con qué pagar sin problema, pero simplemente decidió que su hijo menor no debía sentirse opacado y para eso tenía que sacrificarme a mí. Me quedé ahí, parado, en silencio, sin entender si lo que acababa de escuchar era real. Le pregunté si de verdad estaba priorizando los sentimientos de uno por encima del futuro del otro, y me lo confirmó. Me dijo que el bienestar de mi hermano siempre iba a estar primero. Ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Rogué, lloré, le expliqué que esto no era un capricho, que era lo único que me hacía sentir vivo desde que mamá murió. Pero no le importó. Ya lo tenía decidido. Me pidió que dejara de insistir y que me pusiera serio con mi vida. Esa noche discutimos tan fuerte que terminé haciendo mis maletas y saliendo de esa casa para siempre. Me fui a vivir con mi tía, la hermana mayor de mi mamá. Ella era completamente distinta a mi papá. Siempre fue cálida, compasiva, presente. Y cuando le conté todo lo que había pasado, solo me abrazó. Me dijo que no me preocupara, que íbamos a encontrar la manera. Yo sabía que estaba pidiendo mucho. Ella no tenía ni de cerca los recursos que tenía mi papá. Pero me sorprendió. Movió cielo y tierra, habló con amigos, pidió favores, buscó ayuda donde fuera necesario y logró reunir lo suficiente para enviarme a Francia. Gracias a ella, pude cumplir el sueño que me negaron en casa. Desde entonces, supe que le iba a deber todo, y por eso trabajé más duro de lo que nunca imaginé. En Francia empecé desde abajo, trabajaba medio tiempo, estudiaba a tiempo completo y dormía lo justo para no caerme de agotamiento. Pero cada platillo, cada clase, cada nuevo reto, me acercaba más a lo que siempre había soñado. Y cada vez que me sentía cansado, recordaba a mi mamá. Recordaba sus manos sobre las mías cuando me enseñaba a cortar cebolla o cuando me decía que mi sazón era especial. Eso me mantenía en pie. Años después, cuando terminé mis estudios, ya era uno de los chefs mejor preparados del programa. Me ofrecieron trabajo casi de inmediato. Entré a un restaurante elegante, de esos donde todo tiene que salir perfecto. Ahí aprendí lo que era la excelencia, la presión, la creatividad. Y todo lo que ganaba lo dividía con mi tía. Cada mes le enviaba lo que podía. Era mi forma de devolverle un poquito de lo que ella me había dado, sin pedir nada a cambio. No tuve que endeudarme como otros compañeros. No tuve que firmar préstamos imposibles de pagar. Solo tuve que hacer lo que más amaba y trabajar hasta el límite.
Después de un tiempo, ya con algo de experiencia y unos cuantos ahorros, decidí regresar. Había pasado suficiente tiempo fuera y sentía que ya estaba listo para abrir mi propio restaurante, así que volví con un solo objetivo en mente: hacer realidad lo que había empezado desde el dolor y convertirlo en algo hermoso. Durante ese tiempo trabajé como chef principal en un restaurante local mientras reunía lo necesario para lanzar el mío. Fue un proceso largo, lleno de obstáculos, pero cada paso me acercaba a la meta. Finalmente, hace unas semanas, el sueño se hizo real. Inauguramos el restaurante, un lugar que diseñé con amor, detalle y memoria. Mis socios eran dos amigos que conocí en Francia, personas que confiaron en mí desde el primer momento. Cuando me ofrecieron elegir el nombre del restaurante, no lo dudé ni un segundo. Lo llamé como mi mamá. Ella tenía un nombre poco común, elegante, suave, perfecto para ese espacio que iba a representar todo lo que me enseñó. Fue un homenaje silencioso, pero profundo. Y cada vez que alguien pregunta por el nombre, sonrío por dentro, porque ella está ahí, en cada plato, en cada rincón, en cada historia que se sirve en la mesa. La noche previa a la apertura oficial hicimos una pequeña celebración, algo íntimo, solo para las personas que me ayudaron a llegar hasta ahí. Mi tía, algunos de sus amigos que habían contribuido económicamente y varios compañeros de la secundaria que todavía mantenían contacto conmigo. Obviamente no invité a mi papá ni a mi hermano, no porque quisiera venganza, sino porque simplemente ya no eran parte de mi vida. Nunca me buscaron, nunca pidieron disculpas, nunca hicieron el más mínimo esfuerzo por reparar nada. Y para mí, eso era suficiente para cerrar esa puerta. Pero ellos tenían otros planes, y lo que sucedió esa noche fue el principio de algo que ni yo imaginaba. La fiesta estaba casi lista. Todo era perfecto: la decoración, la comida, la música suave de fondo y las personas que de verdad habían sido parte de mi historia. Me sentía nervioso, pero también muy orgulloso. Por primera vez, todo ese dolor que había arrastrado por años se estaba transformando en algo hermoso. Y justo cuando pensaba que nada podía arruinar ese momento, ellos aparecieron. Mi papá y mi hermano llegaron sin avisar, una hora antes de que empezara el evento. Entraron como si nada, diciendo que querían darme una sorpresa. Y sí, fue una sorpresa, pero no del tipo que uno desea. Los dejaron pasar porque llevamos el mismo apellido, y porque dijeron que eran de la familia. Técnicamente lo eran, pero emocionalmente, hacía mucho que habían dejado de serlo. Cuando los vi parados en la entrada, por un segundo no supe cómo reaccionar. Sentí que el aire se me iba. Fue como un golpe al pecho. Venían sonriendo, hablándome con una calidez que nunca antes me habían mostrado, como si hubieran olvidado todo lo que pasó, como si yo también debiera olvidarlo. Mis amigos, que notaron la tensión, se alejaron con respeto para dejarnos solos. Les agradecí internamente por eso, porque necesitaba unos segundos para ordenar todo lo que estaba sintiendo. Y entonces mi papá me dio un regalo. Era un retrato de mi mamá, un cuadro bellísimo, hecho por encargo. Me dijo que lo había mandado a hacer para que lo colgara en el restaurante, porque cuando escuchó el nombre del local, supo enseguida que era mío. Dijo que siempre supo que tenía talento, que estaba orgulloso, que me lo merecía. Mi hermano también empezó a elogiarme, diciéndome que había hecho algo impresionante. Lo escuchaba, pero no le creía ni una palabra. Algo no encajaba. Todo era demasiado amable, demasiado conveniente. Y entonces, con toda la paciencia del mundo, los dejé hablar, porque sabía que no estaban ahí solo para felicitarme. Y claro, no tardaron en llegar al verdadero motivo de su visita. Me dijeron que mi hermano, el mismo que siempre fue el favorito, ahora trabajaba como bartender, que había conseguido ese empleo gracias a un amigo de mi papá, pero que no era suficiente, que querían algo mejor para él, más estable, más prestigioso, y ahí me soltaron la bomba. Querían que lo hiciera socio del restaurante. Casi se me escapa una risa. ¿Socio? ¿De este restaurante? Después de todo lo que hicieron, mi hermano no había puesto un centavo, no había lavado ni un solo plato, no había pasado ni un minuto detrás de una estufa. Y aún así, querían que le regalara un lugar que me había costado años de trabajo, dolor y sacrificios. Les dije que lo pensaría,
Por dentro sabía que jamás iba a pasar, pero no iba a echarlos, no todavía, porque en mi cabeza ya se estaba gestando otro plan, algo que no solo les dejaría claro quién era ahora, sino que los pondría exactamente en el lugar que merecían. La fiesta empezó poco después. Los invitados fueron llegando uno tras otro. La atmósfera era cálida, alegre, llena de emoción. Mi papá y mi hermano se paseaban entre la gente como si fueran los dueños del lugar. Los escuché decirle a más de uno que estaban orgullosos de mí, que siempre supieron que iba a llegar lejos. Incluso los vi posar para fotos, y yo solo observaba, esperando el momento perfecto, porque esa noche no iba a terminar como ellos esperaban. Hacia el final de la velada llegó el momento del brindis. Mis socios hablaron primero, agradecieron a todos por venir, contaron un poco del proyecto, de cómo habíamos trabajado para llegar ahí. Y luego me tocó a mí. Tenía la copa en la mano, respiré hondo y empecé. Primero agradecí a mis amigos, a mis socios y sobre todo a mi tía, la mujer que había hecho posible todo esto. Le di las gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo, y luego hablé de mi mamá. Le rendí homenaje, dije que todo lo que soy se lo debo a ella, que su amor por la cocina, por el arte de crear con las manos, era ahora la base de todo lo que habíamos construido. La sala estaba en silencio, todos escuchaban con atención, y entonces cambié el tono y conté mi verdad. Dije que había tenido que pedir ayuda financiera porque mi propio padre se negó a apoyarme. Expliqué que él había decidido no pagar mis estudios no por falta de dinero, sino por miedo. Miedo a que su hijo mayor brillara más que el menor. Hablé del desprecio que siempre recibí por tener pasiones femeninas, de los insultos, del rechazo, del abandono. Conté que aún así seguía adelante, que cada obstáculo me hizo más fuerte y que si hoy estaba ahí, brindando con todos, era porque aprendí a no depender del amor que nunca recibí. Al terminar, el silencio fue absoluto. Luego los aplausos estallaron. Algunos incluso se pusieron de pie. Miré a mi papá y a mi hermano, y sus rostros eran un poema. No sabían dónde meterse. Estaban atrapados entre sonreír por compromiso o salir corriendo de la vergüenza. Caminé hacia ellos, los abracé y con la misma falsedad que ellos trajeron esa noche, les dije que los perdonaba, que todo estaba bien y que, si querían, mi hermano podía quedarse como bartender en el restaurante. La gente aplaudió emocionada, creyendo que era un momento de reconciliación familiar. Pero los tres sabíamos la verdad. Ellos habían ido a buscar reconocimiento y se llevaron una dosis de realidad, justo la que merecían. Cuando terminó la fiesta y los últimos invitados se iban despidiendo con abrazos, elogios y promesas de volver apenas abriéramos al público, mis papá y mi hermano me esperaban en la entrada del restaurante. Ya no tenían esa sonrisa falsa, no había ni rastro de afecto, solo estaban ahí, completamente furiosos. Mi hermano fue el primero en hablar. Tenía los ojos llenos de rabia y hasta parecía que había estado a punto de llorar. Me acusó de haberlo expuesto frente a todos, de haberlo humillado. Me gritó que si desde un principio no tenía intención de hacerlo socio, entonces debía haberlo dicho directamente, que lo que hice fue cruel. Yo solo lo miré, no dije nada, porque ya no me quedaban palabras para esa parte de mi familia. Solo les debía una respuesta, y se las di con calma. Esto es exactamente lo que merecen, les dije. Durante años me hicieron sentir menos, me borraron, me abandonaron, y ahora vienen a exigirme respeto. Lo que vieron esta noche no fue crueldad, fue justicia. Y sin esperar más reacción, me di la vuelta y me fui a mi auto. Mi hermano gritaba detrás de mí, diciendo que esto era lo más bajo que alguien le había hecho, que algún día me iba a arrepentir. Pero sus palabras ya no dolían, ya no me hacían daño, solo eran ruido de fondo. Eso fue hace apenas unos días, y desde entonces, silencio total. Mi tía, que como siempre ha sido honesta conmigo, me dijo que tal vez me pasé, que debía haberlo sacado desde el inicio y punto, pero yo no creo que lo que hice haya estado mal. No busqué venganza ciega, busqué cerrar un ciclo,
exponer lo que siempre fue escondido y, sobre todo, proteger lo que he construido con tanto esfuerzo. No me voy a disculpar por eso, se lo dije a mi tía con claridad, y aunque no coincidimos en cómo debí manejar la situación, ya no volvió a tocar el tema. Supongo que aceptó que yo necesitaba hacer las cosas a mi manera, pero la historia no terminó ahí. Unos días después empezaron los rumores. Mensajes extraños comenzaron a llegarme, gente que apenas conocía, compañeros de la secundaria que no veía hace años, empezaron a escribirme preguntando si era cierto lo que habían escuchado. Me decían que se estaba diciendo que había humillado a mi familia frente a todos y que incluso les serví comida vieja como castigo. Cuando leí eso, no supe si reírme o enojarme. ¿Comida vieja? ¿En mi restaurante? Era claro que mi hermano estaba detrás de todo eso. Él o alguien que tenía demasiadas ganas de arrastrarme con mentiras. Y aunque normalmente no me dejaría afectar por algo así, esta vez era distinto, porque no se trataba solo de mí. Se trataba de mi trabajo, de mi equipo, de la reputación de un lugar que apenas estaba empezando. Así que no me quedé callado. Le escribí directamente a mi hermano. Le dejé claro que si no dejaba de inventar historias y difamarme, iba a tomar acciones legales. Y no como amenaza vacía. Estaba listo para hacerlo si era necesario. No iba a permitir que destruyera lo único que me ha costado todo reconstruir. Esperaba que ese mensaje lo hiciera entrar en razón. Pero número. Su respuesta fue tan absurda como ofensiva. Me dijo que solo iba a dejar de hablar mal de mí si lo hacía socio. Sí, otra vez con lo mismo. No entendía cómo podía pedirme algo así mientras al mismo tiempo se encargaba de intentar destruirme. ¿En qué mundo pensaba que eso tenía sentido? ¿A quién estaba tratando de engañar? Para mí era evidente que esto ya no venía solo de él, que mi papá seguía detrás, empujando, insistiendo, como si todavía creyera que podía controlar todo, como si todavía pensara que su palabra tenía algún poder sobre mí. Y ya era hora de ponerle un alto definitivo a todo eso. Le dije a mi hermano que si volvía a hacer una sola insinuación más, recibiría noticias de mis abogados, que no solo no iba a ser socio jamás, sino que si no paraba con sus mentiras, me iba a encargar de que perdiera el único trabajo que tenía. Y esta vez no estaba bromeando. Pasó una semana, tal vez un poco más, y durante ese tiempo, silencio otra vez. Ni mensajes, ni rumores, ni amenazas. Por un momento creí que mi hermano finalmente había entendido, que tal vez, después de tanto, había decidido dejarlo todo atrás. Pero número, claro que no. Un día tocaron a mi puerta, abrí, y ahí estaban los dos, mi papá y mi hermano. Esta vez no fingían sonreír, no traían regalos ni palabras suaves. Esta vez venían con una nueva táctica, la intimidación. Entraron sin siquiera pedir permiso, como si la casa fuera suya. Mi papá fue el que habló primero, directo al grano. Me dijo que si no hacía a mi hermano socio del restaurante, iban a demandarme. ¿La razón? Usaste el nombre de tu mamá sin nuestra autorización, dijo. Me quedé en silencio por unos segundos. No por miedo, no por culpa, sino por la absoluta ridiculez de lo que acababa de escuchar. Demandarme por usar el nombre de mi mamá, la misma mamá que él dejó morir sola. ¿Qué me obligó a despedir sin apoyo ni consuelo? Y además, ¿qué clase de argumento era ese? ¿Desde cuándo un hijo necesita permiso para honrar a su madre? Les dije que no iba a ceder a ningún chantaje, que si querían intentar demandarme, que lo hicieran, que ningún abogado serio iba a aceptar un caso así, porque sabían tan bien como yo, que no tenía ni pies ni cabeza. Y ahí fue cuando todo se salió de control. Mi hermano se puso rojo del coraje, me gritó cosas que ya ni recuerdo y de pronto se lanzó hacia mí. Intentó agarrarme del cuello como si eso fuera a resolver algo. Fue un segundo de tensión total, pero mi papá lo detuvo justo a tiempo. Le gritó que se calmara, que no era el momento. Yo no reaccioné con violencia, solo me alejé, respiré y les dije que si no salían de mi casa en ese mismo momento, iba a llamar a la policía. Lo dije sin elevar la voz, sin perder el control, porque esa es la diferencia entre ellos y yo. Entonces mi hermano salió, furioso, azotando la puerta. Pero mi papá se quedó, me pidió que le diera 5 minutos,
que necesitaba hablar conmigo a solas. Accedí, tal vez por curiosidad, tal vez porque en el fondo aún había una parte de mí que esperaba algo. Me miró con una cara que pretendía ser compasiva. Me dijo que lo que estaba haciendo era innecesario, que si mi mamá estuviera viva estaría decepcionada de mí, que ella jamás habría querido vernos peleando así. Y ahí fue cuando sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo se atrevía a usar el nombre de mi mamá como escudo? ¿Cómo podía tener la cara para hablar de ella como si alguna vez la hubiera cuidado? Como si alguna vez la hubiera valorado? Como si no hubiera sido él quien destruyó todo lo que ella dejó. Le respondí lo único que tenía que decirle. Tú no tienes derecho a usar su nombre, no después de todo lo que hiciste, no después de cómo me trataste. Ella estaría orgullosa de mí, no de ti, así que déjame en paz. No quiero volver a verte. No me gritó, no respondió, solo bajó la mirada y se fue. Cerré la puerta, esta vez con un peso menos en el pecho. Desde entonces no he vuelto a saber de ellos y sinceramente no los extraño. El restaurante va mejor que nunca. Mis socios y yo estamos empezando a planear una posible expansión. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero ya no siento ese vacío constante. Ahora tengo un propósito, una dirección y una certeza. Yo me construí a mí mismo desde el abandono, desde la tristeza, desde la rabia, pero también desde el amor. El amor que me dio mi mamá y el que me sigo dando cada día al defender mis sueños. Y eso nadie me lo puede quitar. A veces cuando cierro el restaurante por la noche y todo está en silencio, me quedo un rato en la cocina, solo, con el aroma de lo que cocinamos ese día aún flotando en el aire, y me doy cuenta de que, aunque la herida de mi infancia no desapareció, dejó de doler como antes. Todavía me acuerdo de todo, de cada vez que intenté acercarme a mi papá, de cada palabra que me hizo sentir pequeño, de cada mirada que me ignoró, y sobre todo, del día en que me dijo que el bienestar de mi hermano valía más que mis sueños. Pero ya no me desmorono cuando lo recuerdo, porque hoy estoy aquí, porque a pesar de todo, sigo de pie. Convertí el rechazo en motor, la humillación en impulso y el silencio en voz. Sé que para muchos tal vez fui demasiado duro, que exponer a mi papá y a mi hermano públicamente fue excesivo, que debería haber actuado con más discreción, pero yo no estaba buscando venganza, estaba reclamando mi lugar, ese lugar que me negaron durante años y que ahora me gané con cada plato, cada noche sin dormir, cada lágrima en silencio. No me arrepiento de nada, porque gracias a todo ese dolor aprendí quién soy. Y también, ¿quién no quiero ser nunca? Mi tía sigue viniendo al restaurante cada semana. Se sienta en la misma mesa, cerca de la ventana, y siempre me dice que mi mamá estaría feliz, que la siente en cada sabor. Y yo también lo creo. Sé que ella está conmigo, en cada receta, en cada decisión, en cada paso que doy. Y si mi papá o mi hermano vuelven a aparecer, ya no tendrán poder sobre mí. No pueden quitarme lo que construí con tanto esfuerzo, porque esto no se trata solo de comida, se trata de dignidad, de amor propio, de haber logrado algo que parecía imposible. Este restaurante no es una revancha, es un homenaje, es mi historia servida en un plato caliente. Y cada vez que alguien me pregunta por el nombre que elegí, le sonrío y digo, es el nombre de la mujer que me enseñó que no hay sueños pequeños, solo corazones que no se rinden.